Bueno, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias por A la mí lo mismo. posibilidad de por lo menos contar un poco la experiencia de todos estos años. Un placer para mí, además de que tenemos una amistad, hemos estado trabajando juntos en los últimos tiempos y lo que he aprendido es increíble. Por eso, que yo siempre lo digo, el conocimiento se comparte, se me ocurrió nuevamente hacer algo contigo para los demás, para que la gente pueda verlo y pueda también aprender algo. Bueno, bueno, gracias. La verdad que siempre es un placer poder contar un poco lo que uno hace, porque tampoco es cuestión de encerrarse como en los mismos errores. A mí me gusta mucho compartir para que por ahí algunos me digan, no, pará, esto no es así. Bueno, también, el que dice no es así tiene que decir cómo realmente piensa que es, con qué material puede refutar o no determinada experiencia y obviamente todo lo que uno hace es aportar al crecimiento de todos también. Eh, Así que bueno, así es como yo entiendo un poco desde mi experiencia como deportista y desde mi experiencia como preparador físico o entrenador, lo que vamos a hablar. Perfecto. Mirá, ya que me diste el pie, lo que vamos a hablar hoy son particularmente cuatro preguntas. Vamos a tocar un poquito de todos temas, algunos bastante polémicos, así que se va a poner buena la conversación. Y si estás listo, ya arranco por la primera. Sí, dale, tranquilo. La primera pregunta dice así: ¿considerás que la especificidad deportiva tiene un precio que pagar? Eh, yo creo que sí, definitivamente. Desde mi experiencia, como dije antes, como deportista, como entrenador y como hoy que tengo la suerte como preparador físico de seleccionados nacionales. Primero como deportista, porque yo, bueno, acá no me ven porque somos todos del mismo tamaño en la pantalla, pero mido casi 1,90, pero mido casi 1,90 desde los 12 años. Entonces, eso trajo aparejado de que en mi deporte, que fue el remo, eh, me fueran adelantando en etapas. O sea, tenía como mi deporte, la palanca influye mucho. El tener palancas largas hace de que vos tengas una mejor prestación dentro de ese deporte y eso hace que me hayan adelantado permanentemente en mis categorías. Con lo cual, el precio que tuve que pagar tuvo que ver con posteriores sobrecargas o lesiones que implicaron sobrecarga por haber remado a mis 14 con tipos de 18, a mis 15 con tipos de 20, con una exigencia que no era la propia y en realidad en ese momento se me exigía como a la otra persona, como si vos tenés esa altura, no podés rendir lo mismo que el otro. Claro, desentendemos Entonces, completamente la fisiología y la maduración biológica. eso igual podemos decir, está bien, la excusa puede ser que yo tengo hoy 55 y eso me pasaba a mis 14. El problema grande que tiene esto es que yo hoy tengo 55 y veo a pares míos con los cuales muchas veces discuto que exigen lo mismo 30 años después o 40 años después. Es hora de actualizar, ¿no? Entonces, esto es algo que no se ha actualizado y obviamente la especificidad en el deporte a edades tempranas sí tiene un precio que pagar muy grande. Después, a edades grandes, el deporte de alto rendimiento ya sabemos que no es salud y sí tiene un precio que pagar que es como el operario que trabaja en una máquina y que todos los días hace lo mismo y tiene algo que hoy conocemos como una lesión por sobreuso y antes era, bueno, el tipo está parado en un banco durante todo el día trabajando 8 horas. Entonces, o los operarios que tienen carga extra. Así que indudablemente el hacer las cosas súper específicas sí tienen precios que pagar. Bien, estamos hablando de, por ejemplo, adaptaciones del cuerpo que pueden en un futuro liderar a compensaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, indudablemente el deporte, como un escultor, talla al cuerpo de una manera que hace de que obviamente ese cuerpo se adapte a esa situación del deporte. En mi caso, un bote con un remo, en el caso del rugby, que después yo tuve la oportunidad de jugar, a una situación y una posición, en el caso del hockey, más que nada, más notoriamente, a una determinada posición y con una determinada exigencia, una velocidad muy grande, y ni que hablar la gimnasia deportiva, gimnasia artística, eh, cualquiera de las especialidades deportivas, ¿no? Y una breve repregunta dentro de esta pregunta, para darle cierre.
es, vos considerás que sería beneficioso ver de trabajar fuera de la especificidad un poco como para contener algo, los factores negativos de estas adaptaciones? ¿O considerás que no, que bueno, que son precios que hay que pagar y que bueno, que hay que dedicar el poco tiempo que tengamos para entrenar o el mucho tiempo que tengamos para entrenar para lo que tenemos que hacer específicamente? Yo creo que en un punto, yo te lo voy a responder ahora, pero en otro punto, como ya conozco las preguntas que me vas a hacer, se van a ir contestando con las preguntas que vamos a ir respondiendo a continuidad. Pero de todas maneras creo que yo siempre voy hacia el concepto de deportista total. Yo creo que todos los deportistas, si vemos grandes deportistas de nuestro tiempo o de tiempos anteriores, vamos a ver alguien que yo disfruté y que me agrada cada vez que lo vi jugar, y hablamos del deportista que juega, a Diego Armando Maradona. Un tipo que tenía habilidad y he tenido oportunidad de cerca de verlo y de ver cómo él es un tipo absolutamente habilidoso para cuanta cosa se le ponga enfrente. Yo creo que hubiera sido un muy buen jugador de rugby, un muy buen jugador como lo mostró de golf, pero porque tiene la idea de un deportista total. Voy un poco más allá, o sea, yo pretendo que el deportista haga bien su disciplina, pero si hablamos de una etapa de desarrollo primaria, de chico, en primaria o en secundaria, es un chico que tendría que ir, independientemente si practica un deporte individual, tendría que tener un deporte colectivo y viceversa. Si practica un deporte colectivo, también desarrollar un deporte individual o un hobby individual. Cosa de que haya un equilibrio de fases y un equilibrio en el desarrollo a futuro. Clarísimo. Muy bueno. Era algo que a mí me estaba dando vueltas en la cabeza porque como deportista, yo también en mis etapas de deportista sufrí bastante las especificidades en aquel momento del levantamiento de pesas. Y bueno, y quería hablar un poquito de ese tema contigo. Vamos a pasar a la segunda pregunta, si te parece bien. ¿Vale? Sepan los que están mirando este video que si tienen más consultas para hacer al respecto de estos temas que estamos tocando, pueden escribirme directamente a mí, a mis redes sociales, que van a quedar todas escritas acá abajo, o a Jorge, que también siempre está disponible y no tengan dudas que le va a responder ni bien tenga disponibilidad. La siguiente pregunta dice así: ¿cuáles son las diferencias que más resaltan entre un deportista que fue estimulado correctamente en su desarrollo como tal y uno que no? Como dijimos antes, y que las respuestas se iban a ir concatenando y hilando una tras de la otra, está muy bien el cuestionario. eh, en, en esta segunda pregunta tiene que ver con algo que yo lo voy a encarar desde donde yo lo recibo hoy. Nosotros hace muy poco en la Asociación de Técnicos de Natación decidieron darnos un espacio a los preparadores físicos para responder, no sé si se ve mejor ahí o no, Está o perfecto. apagué la luz. Ahí, bueno, ok. Eh, para el entrenador de juveniles, el entrenador de infantiles, de juveniles y yo que estoy en el seleccionado mayor, pongamos nuestra granito de arena y contemos un poco cómo es ese proceso de desarrollo. Tiene que ver con la respuesta anterior porque, ¿qué pasa? Yo recibo hoy deportistas en un seleccionado mayor, que indudablemente uno imagina que son los mejores en nuestro país o en cada país de la disciplina que practiquen, sea cual fuere la disciplina. A mí en este momento me toca de natación, pero yo siempre pienso que ese deportista tiene que venir, como dicen ahora el amigo Couseiro, con una caja de herramientas muy cargada de elementos para que yo pueda, como entrenador de la selección mayor, poder explorar y explotar a ese deportista en su máxima expresión. Bueno, Ahora, lo que yo me encuentro es que la caja de herramientas viene muy pobre. La caja de herramientas vienen con dos herramientas. Entonces, en todo lo que hace a esto que habíamos hablado de la especificidad temprana, todavía se sigue hinchando a los chicos que son grandotes de estructura a tratarlos como deportistas grandes en chiquitito. Entonces, por ejemplo, yo no me acuerdo cómo era compartir pantalla, ya ahora acá está, espera que te comparto mi pantalla. vale, ¿La podés ver ahí? perfecto. Bien, yo lo que voy a poner acá, esto es el campus que se hizo en 2018. A ver si se puede poner pantalla completa. Agrandalo más como lo Visualizar, tenés en el programa. acá está. No, acá para que lo vean mejor.
Ver en pantalla completa. Ahí está. Este es el documento que se le dio a todos los seleccionados, que contiene un montón de información, y esto lo puedo poner público para que el que quiera, de todas las evaluaciones que se le hicieron en el campus 2018 a los seleccionados. Ahora, en particular, este documento, al final va a quedar mejor como estaba antes, este apéndice resume de todas las disciplinas que vimos, que fueron cerca de 30 y pico de disciplinas, todos en una evaluación sola, que era la observación funcional dinámica, que es la que yo propongo realizar. Pensá que yo acá tuve que evaluar a 549 chicos y estaba yo solo en esta evaluación. Entonces no Impresionante. podía hacer una batería de test muy grandes. Entonces decidí hacer este test que me resumía 6 pautas dentro de las pautas de patrones motores, y eso me permitía tener una visión. Acá ustedes van a ver, por ejemplo, el atletismo que estoy señalando ahí tiene 21 casos. Hay deportes que tienen más, deportes que tienen menos, hay deportes que tienen uno solo, pero por ejemplo, el canotaje tiene 36, el handball 30, el tiro 19, Mazarín el 21. futsal 10, el hockey 26, 36 de vela. O sea que en algunos deportes podría llegar a ser bastante representativo de qué es lo que vemos. ¿Quiénes son estos? Son chicos que participaron en el 2016, empezaron con la selección en el primer campus, cerca de 500.000 chicos de todo el país. Este fue el corte 4 de los 6 cortes que hubo. Acá participaron casi 600 chicos. Y de ahí se seleccionó a los chicos que fueron a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Entonces estamos hablando de chicos que tenían un nivel de rendimiento determinado, pero que ninguno de ellos pasaba de los 17 años. Entonces estamos hablando que es la salida de una etapa juvenil del deporte. Y bien específico, que es lo que hablábamos recién. Entonces me preguntar, ¿cuáles son las diferencias que más resalta de un deportista que fue estimulado correctamente? Que lógicamente en lo que hace a patrones motores no tendría que haber ningún rojo en ningún deporte. Claro. Y nosotros lo que estamos entendiendo acá es que, por ejemplo, tomando el primer caso, que es atletismo, por ejemplo, la evaluación del pie me habla de la movilidad de cadera. De los 21 chicos, solo el 14% de esos chicos, esa cadera estuvo bien. Entonces el resto de los pibes, 75%, no tiene bien la movilidad de cadera. A continuación, la rodilla, o sea que no guarda un equilibrio de fuerzas entre el aductor y el glúteo medio, más del casi el 80% de los chicos, el 23% está bien. Cuando vemos cadera y muslo, solamente más del 50% de los pibes no llega a descender lo suficiente en la cadera y muslo. O sea, con esos 3 valores, movilidad de cadera, estabilidad de cadera y el trabajo de la triple extensión, estamos viendo que son las 3 principales prioridades, implican el mayor riesgo que tiene ese cuerpo y el mayor riesgo en función de la disciplina. O sea que todos esos chicos que hacían atletismo, no sabemos acá de qué disciplina, puedo verlo en el trabajo total, pero vemos que las 3 primeras indicaciones a tener en cuenta tienen mucho que ver con la disciplina. Sí, que están Entonces, bastante atrasados y si nosotros vemos, ustedes lo que ven a la derecha acá es un valor, que es 2,7, 2,8, hay algunos mayores, otros menores. El valor que yo tengo que tener en esta prueba, que es evaluada sobre 6 puntos, tengo que tener más de 3. Entonces vamos abajo de todo, que está esto. El que está a la izquierda son mujeres, lo que está en el medio son varones y el que está a la derecha es el total de todo el grupo. Entonces, sobre 6 puntos a evaluar, 2,6 están bien en las mujeres, 2,3 en los varones y solo 2,5 en el total. Y son chicos que participaron y nos fue muy bien en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Indudablemente, esta escala que está abajo, que dice escala de riesgo, básicamente tiene que ver con un riesgo estructural. Claro. Nosotros lo que nos pasó después de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que gran parte de todos estos chicos de los Juegos Olímpicos de la Juventud dejaron el deporte. Después Entonces, de la juventud. si vos, exacto. Entonces, yo puedo hablar de deportes que más y deportes que menos. Los que a mí me competen, los deportes en los cuales yo estoy inmiscuido, de todo lo que había en natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, quedaron 2 o 3 chicos de todo el grupo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el deporte juvenil? Lo que estamos haciendo simplemente es tratarlo todavía como deportistas
grandes, pero chiquititos de edad. Entonces, lo que hacemos lo mismo con los grandes, pero un poquito menos. Y eso no es entrenamiento para los jóvenes o para los niños. Tenemos que respetar fases sensibles, tenemos que respetar otro tipo de procesos. Sí, está claro. Además tenés como puede ser que tengas como una etapa ventana, capaz, ¿no? Que sería, vos me acabás de decir que si bajás un poquito en la gráfica que estás mostrando ahí, Sí, este, me mostrabas valores en amarillo, los resultados totales, los promedios, ¿no? Eran todos en amarillo. Me mostraste la sí, escala de riesgo, de que es una escala que no es positiva, de donde está ubicada. Me dijiste que, sin exacto. embargo, les fue bastante bien en los Juegos de la Juventud. En los juegos sí, porque en realidad, a ver, el juego es el Juego Olímpico de la Juventud, sin Pero pará, desmerecer el que ahí fue voy. el... Permitime un Sí, segundito, Chupi, ahí sí, voy. Vos me decías eso, que le fue bien. Y ahora va la pregunta, capaz que justo me la ibas a responder, déjame hacértela por lo menos. Eh, perdón, perdón. no pasa nada. Puede ser, en la juventud más que nada incluso, que sea gente que está muy bien compensada. O sea, que compensar no es algo bueno. Compensar quiere decir que nuestro cuerpo le encontró la vuelta a una disfunción que tenemos, ¿no, verdad? Se acomodó, que eso es lo que nuestro cuerpo hace bastante bien, que eso a largo plazo y con mucha carga puede traer problemas, pero que de momento te está haciendo funcional. Y eso puede ser lo que pasa en esa edad de juventud, ¿no? En esa edad de juveniles. Te pregunto y bueno, A ver, nosotros, y yo lo que hago puntualmente con mis evaluaciones, yo no soy fisioterapeuta. Yo soy profe y lo que hacemos es una evaluación que sea diagnóstica, que nos oriente hacia dónde tenemos que orientar nuestra preparación para ese deporte en particular o lo que sea. En este caso era una evaluación sobre patrones motores y la idea era tener una visión de ese deportista. Pero lo que tenemos que tener es, el cuerpo humano va a sortear todos los obstáculos que le pongamos, independientemente del tamaño del obstáculo. Ahora, el tema son las consecuencias. Nosotros no tenemos una población deportiva increíblemente grande. No somos tantos millones de habitantes. Entonces, no podemos permitirnos que chicos que llegaron a una instancia tan importante como poder integrar un seleccionado juvenil, le estemos regalando la posibilidad de que ese chico sea sobrecargado, que ese chico lo lastimemos en el entrenamiento y que no tenga la posibilidad de disfrutar el deporte hasta que sea viejo, porque todo esto genera consecuencias. entonces, si volvemos un segundito sobre la pregunta, ¿cuáles son las diferencias que más resaltan entre un deportista que fue estimulado correctamente en su temprana juventud y uno que no? ¿Cuáles son esas diferencias que resaltan entre uno y el otro? Mirá, en el último Juego Olímpico, el de verdad, no el de la juventud, el de verdad, en Río, cuando volvieron de los Juegos, hablando con el técnico, le preguntaba cuáles eran las diferencias de los ganadores, de los medallistas. Y en los medallistas había dos diferencias. Una, había un grupo de medallistas, el más chico, que eran tipos de más de 30 años. Entonces nosotros le pusimos el mote de sobrevivientes. ¿Sobrevivientes de qué? De todas las animaladas que se hicieron con ellos en el entrenamiento. Sí, Ahora, un grueso de los chicos medallistas eran menores de 20 años o 21 años. Entonces, ¿qué es eso? Eso es todo cualidad y sistemas de entrenamiento bien pensados, acordes a la edad y el de maduración y el desarrollo, y sistemas que llevaron a tener un éxito mucho antes de lo que podrían haber tenido tipos más grandes. Debe haber animaladas en el medio y seguramente alguno llegó y por ahí ya no participa de los juegos porque está todo roto, pero indudablemente, para ir puntualmente a esto, las diferencias que resaltan en deportistas actualmente son los que llegan con esa caja de herramientas llena de herramientas. perfecto, Nosotros son diamantes en bruto y llegan con poca parte bruta. Entonces, lo único que tenemos que hacer es limar esas asperezas. perfecto. Bien, entendido. Tengo algo acá para preguntarte, que a mí me intriga personalmente, esa es una pregunta que es mía personal y Sí, que me interesa hacérsela a un referente como vos, que tiene un pasado, un presente y sin duda que también un futuro
en este mundo del movimiento. La pregunta va así. Entendiendo que el ambiente del movimiento y el deporte ha venido evolucionando a pasos veloces y que lo que creíamos cierto hace 15 años, hoy ya sabemos que no es así, ¿hacia dónde considerás que se dirige el alto rendimiento en un futuro cercano? ¿Y cuáles son las cosas en las que vos creés que vamos a ver avances más radicales o cambios más radicales? Bueno, en esencia, creo que un poco es lo que, la verdad que por eso decía que está bueno el cuestionario, porque va uno enganchado con el otro. Es lo que contesté recién de esa anécdota de los más grandes, los más chicos. Los cambios están en la consideración hacia respetar fases sensibles de desarrollo en cada uno de los deportistas. La pregunta está orientada al alto rendimiento. Entonces, si es al alto rendimiento a lo que respecta, hoy tenemos muchísimas técnicas que nos permiten establecer el control de cargas de un entrenamiento. Entonces, es factible que nosotros, aparte de que me llega un deportista con mucho bagaje y muchas herramientas en funciones, si a mí me llegara eso, que hasta ahora lo he recibido muy poco, la gran mayoría llega con muchos déficits, yo hoy puedo tener, hoy no hacen conmigo una repetición de más de la que pudieran hacer. Entonces, el control de carga es algo que llegó para quedarse y básicamente me permite a mí no excederme, o sea, esa combinación que yo hago y que me conocen mucho por las evaluaciones funcionales y por los sistemas de carga, es porque son mis dos herramientas de trabajo de todos los días. Es a través de la evaluación funcional empezar a trabajar desde donde corresponde, no antes, no después. Y desde las posibilidades, no desde su riesgo, sino desde sus habilidades. Y después, con el control de cargas, saber que puede hacer tantas repeticiones con tanto peso o tantos piques a tal intensidad y no más que eso. Y tengo indicadores hoy, electrónicos o no electrónicos o personales o de razonamiento, que me permiten decir, esto llegó hasta acá, hoy anda a descansar. En esencia es eso. En eso evolucionamos mucho. Bien, hacia ahí va entonces, ¿no? Hacia tener más pulida la herramienta de la detección, como el CPU del auto que te dice cuántos kilómetros das con litros, si te estás en el tanque de reserva, ¿no? Bajando un poco el lenguaje técnico, digo, pero el control de cargas y la evaluación y reevaluación constante. Claro, incluso te digo más, por el ejemplo que vos pusiste respecto de la computadora del auto, esos son controles que tienen que ver con la dinámica técnica. Pero tenemos que ver bien que el auto tiene que estar lavado, el auto tiene que estar más o menos bien sin tener ningún achaque, ningún choque, y que las gomas tengan el calibre que tiene que tener. Porque Perfecto. si yo puedo tener un auto muy lindo todo, pero si no tiene líquido para refrigerante, no tiene el aceite que corresponde, y le pongo nafta barata porque me sale más económico, ya sabemos dónde termina el auto. Y tenemos una actualidad deportiva donde los niños o la gente en general está metiéndose a los deportes, a entrenar, por querer rendir mejor, sin preocuparse mucho por el proceso ni por la manera eficiente de hacerlo, pensando en procesos a largo plazo, pensando en entrenar lo que deben de entrenar en esa etapa, y muchas veces entrenando bajo el ego personal o bajo el ego de sus entrenadores, ¿no? Eso Claro. sí, comparto contigo. Este, esperemos que eso, que tengas razón, esperemos que hacia ahí vaya el futuro del entrenamiento. Hubo muchos ejemplos, de hecho yo me gustaría rescatar un ejemplo que fue muy concreto y más que la pregunta tiene que ver con el alto rendimiento y es alguien que creo que no se va a molestar por lo que diga porque es una persona a la cual yo admiro, que es el gallego Martín, que es el entrenador el creador de Delfina Piñatelo, una nadadora increíble, una persona muy buena que tengo el lujo de poder entrenar. Y ella teniendo la marca para ir a los Juegos, al Mundial de Mayores, el gallego decidió no mandarla al Mundial de Mayores, porque era juvenil. Entonces, en unas manos inexpertas, a ella la hubieran mandado al Mundial de Budapest, porque tenía la marca y seguramente hubiera tenido una muy buena Ujú. competencia, porque yo que la conozco, que es una mina que en competencia funciona 1000 puntos, eh,
le hubiera ido muy bien. Ahora, ¿qué necesidad tenía siendo juvenil de ir a un mundial mayor? Y 20 el años gallego, para ir a mundiales. claro, y el gallego con todo el criterio del mundo y teniendo los años de experiencia que tiene, siendo uno de los entrenadores de natación que más nadadores de éxito tuvo toda la vida, él no dudó un segundo en decir que ella no iba al mundial de mayores. Inteligente. Inteligente y saber las consecuencias, porque él respetó al nadador primero, a la nadadora en este caso, y respetó el proceso de desarrollo, maduración y crecimiento. Los chicos crecen, como yo digo, por saltos cualitativos. No hay un proceso metodológico. O sea, hay un proceso metodológico en técnicas, hay un proceso metodológico, pero Pero por trata de sobre... acompañar los saltos cualitativos. Exactamente. Entonces, independientemente de que ella haya dado un salto cualitativo tan mayúsculo en una edad que no correspondía para un mayor, no tenía por qué ir a un mundial mayor. Bien, está clarísimo. Entonces, enganchamos con esto. Esta siguiente pregunta que me parece también bastante interesante y que le puede servir a la gente para saber si están haciendo una cagada o no, ¿no? ¿Cuáles son los viejos sistemas y métodos que han caído en desuso y que hay que abandonar rápidamente? Leyendo la pregunta y la tengo acá a la vista y estaba viéndola como para enganchar con lo que estábamos hablando, pero todo lo que se me vino a la cabeza desde hace rato, qué sé yo, es, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. O sea, está bueno como control real, todos se han comprado su cardiotacómetro. Yo he trabajado casi 10 años para una de las marcas para la marca más importante de cardiotacómetros, independientemente que ahora todos tienen un cardiotacómetro, pero no es una referencia concreta y correcta para tener ni en alto rendimiento, ni en mediano rendimiento, ni en Doña Rosa, que por ahí tiene un problema cardíaco y necesita tener un control. A ver, Eh, desarmame esto más un poquito, ¿por qué? Porque en esencia la frecuencia cardíaca tiene 14 variables que la modifican permanentemente. Y si tenemos que hablar como una variable de rendimiento, la frecuencia cardíaca hasta el 80% de las intensidades puede darnos un valor cercano a algo coherente. Después del 80% de la intensidad del rendimiento, la frecuencia cardíaca puede dar cualquier cosa todos los días distinta. Entonces no es una variable fiable del entrenamiento. O sea, todas las pruebas que se toman, BAM, las fórmulas de Carbonen, las fórmulas que yo mismo he usado por muchísimos años, no van más allá que la sensibilidad que yo puedo tener con un cronómetro y viendo la cara de mi entrenado, y es mucho más fiable, mira lo que te voy a decir, un índice de Borg, que es un índice subjetivo de cansancio corporal, que la frecuencia cardíaca, lo que me diga la frecuencia. Claro, Porque si yo conozco lo que hace a metabolismos, yo voy a saber de que mi frecuencia cardíaca basal, que es la baja para el que no entiende tanto, va a bajar con el entrenamiento si yo estoy entrenando, por ejemplo, un tipo que va a correr un 10K. claro, Pero la frecuencia cardíaca máxima también va a subir. O sea, el spread se va a ampliar. claro. Entonces va a soportar mayor frecuencia cardíaca máxima. Y Y su si basal yo va voy a una cuenta que no existe y que no se sabe quién la inventó, que es 220 menos la edad, que no saben de dónde salió eso, es una suposición, todas las fórmulas están basadas en esa cuenta. Entonces, ¿de qué me sirve tener en cuenta eso? Lo mismo que vos, si pones otra de las cosas que deberían estar en desuso y caer en desuso y son súper populares, es si yo quiero bajar de peso, porque estoy excedido de kilos y el body mass index me da más de 25, salir a caminar o a correr, a trotar suavemente y que después mágicamente de los 40 minutos voy a empezar a gastar grasa. Es una animalada en sí sí, mismo. obvio. Pensar que los sistemas energéticos se activan después de 40 minutos porque a los 40 Claro, antes estabas muerto, después de los 40 minutos se activó. Y después creer que, no entender que los procesos energéticos tienen otra forma de ver. Los procesos energéticos, primero que funcionan en 3D, no es que, uy, no, ahora estoy activando la fibra rápida 2B, ahora estoy activando la 2A, ahora estoy activando, no, no, a ver, puede predominar una, pero están todos trabajando a la vez. totalmente. Y en el proceso de baja de peso, que es algo que tiene que ver y está relacionado íntimamente con la salud, hoy está archicomprobado
de que al tipo que tiene exceso de peso y que tiene, hablemos, una morbilidad de un body mass index de más de 30, el caminar no lo va a ayudar en lo más mínimo. Por ahí cardiovascularmente sí, pero hoy vemos y tenemos discusiones todos con tipos que laburan en eso y que hoy no se ayornan y no aprenden que a un tipo que tiene más de un 30 de body mass index y una morbilidad muy importante en todos los índices que quiera, la, la, la lipólisis está inhibida Claro. para una actividad de baja intensidad y larga duración. Estás queriendo Entonces, construir un castillo con un martillo y un clavo. claro, entonces hay cosas que simplemente muchos dicen que cada maestro con su librito. Yo invito a que lean los libros y van a ver que si todos leemos los libros, más o menos estamos hablando todos de lo mismo. El tema es informarse y formarse, fundamentalmente, si vas a estar a cargo de como yo creo que la educación física es el educador físico, sea quien fuere, es un agente de salud. Sin duda. Si vos que te preocupás y haces 800.000 cursos que se te cruzan, yo que no paro de hacer cursos y de leer cosas, es simplemente por, la prudencia de que cuando a mí me toca actuar, que por ahí con cada persona es 1 hora por día o 1 hora y media por día, yo tengo todas las herramientas para que cuando actúo sea el mejor actor, que me den un Oscar, Claro. porque yo puedo actuar en función a las características de esa persona. Claro, y en pos del objetivo que ella tiene. Bien, bien, Jorge, la verdad que está buenísimo tener, este, perdonar al Lago, ¿no? Sé que sos una persona que brilla por su humildad, pero está buenísimo tener profesionales con estas características que se preocupan por saber que nunca hay techo para el crecimiento, que están en constante crecimiento ellos mismos, educándose, dejando el ego de lado, sabiendo que no tienen un librito que ellos están escribiendo y que le están entregando a los demás para que lo sigan. Sé personalmente que vos has ido cambiando según lo que has ido aprendiendo y que continúas aprendiendo constantemente. Eso es lo que invitamos en parte a la gente a hacer. A mí me ha pasado, y esto fue un error en su momento, de incorporar conocimiento como el verdadero, entrenarlo yo cuando era deportista, inculcárselo a mis clientes cuando empecé como entrenador, y era como mi Biblia. Algunas cosas, algunas metodologías, algunas cosas, algunas maneras de actuar. Cuando alguien me las ponía en duda, las defendía a capa y espada. Después, cuando uno termina entendiendo y aprendiendo más cosas, y tiene que volver para atrás para destruir ese viejo conocimiento que uno alguna vez defendió, hay un clic que hace la cabeza, que dice, wow, entonces yo defendía esto tan fuertemente, que ahora lo tengo que destruir. Y esto tiene que funcionar para todas las cosas. Entonces, cuando ingresa conocimiento nuevo en un futuro, después de haber pasado ese proceso, ya ingresa de una manera diferente, ¿no? Ingresa como una moneda que se usa, ¿viste? Ya no es más mi cuenta de monedas que tengo acá. Esto ya es la plata de todos y es más comunitario. Totalmente. Y acá estaba buscando algo para poner en juego y que es una placa que yo suelo usar. Espera que ya te comparto pantalla Vamos a para que decirle la a la gente vean. que esto estaba pensado para hacer de media horita, pero vamos a estirarlo un poquito más porque está interesante. Es un cachito solamente, algo que vos conocés y que yo lo pongo siempre. El rendimiento, ¿sí? Yo siempre digo, tiene que ver con esta frase que yo ahí se tapa por, a ver si saco esto de acá. Ahí está. Ahí dice, elegir es renunciar. Nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo estamos incorporando conocimiento para ese momentum o ese momento en el cual nosotros tenemos que brillar ante nuestros alumnos haciendo lo que cada uno necesita y para lo que nos llamaron. Entonces, cada conocimiento nuevo incorporado necesita incorporarse a esa hora de clase, pero como todo el tiempo estamos viendo cosas nuevas, no me entra en la hora de clase. Entonces hay cosas que yo tengo que renunciar. Todas estas cosas que decíamos que por ahí no vinieron para quedarse, las tengo que renunciar. Y yo digo siempre que tengo el lujo de trabajar desde esta etapa, desde niños que son deportistas, en donde yo les saco el celofán y recibo ese paquete. Recibo un paquete que está perfecto, ninguna pieza falta,
todo está en su lugar y yo soy muy prudente, como ese es mi objetivo madre, de mantenerlo así a lo largo de toda su carrera deportiva, incluso en la adultez. O sea, hoy todos mis deportistas que fueron mis deportistas, yo traté de pensar en ellos para que estén así cuando tengan 90 años. Entonces, pero muchas veces nosotros recibimos este tipo de jóvenes deportistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sabemos si vamos a sacar una pieza si no se cae. O sea, hay piezas que están faltantes, hay lugares en el Shenga que pueden ocupar un lugar que tendría que ocupar otra pieza. Y a partir de eso, obviamente, a lo largo de mi carrera deportiva y de como entrenador, me ha pasado eso. Todo el tiempo hay sobrecargas que generan eso. Yo recibo un joven deportista y si no hago la evaluación funcional y saco la pieza que no corresponde, el tipo se me cae. Totalmente. Si yo a ese joven deportista lo someto a una carga para la cual no está preparado, o como dije, el gallego la llevaba a competir en el Mundial Mayor y le iba mal, por ahí se frustraba y dejaba de nadar y nos perdíamos la mejor nadadora que ha tenido la Argentina hasta el día de hoy. Entonces, a partir de todo esto, el conocimiento profesional es lo mismo. O sea, ahí yo le cambié el nombre. Supongamos que el conocimiento profesional, yo estudio, hago un curso y está como el Shenga cuando empieza. Claro, Obviamente, las nuevas teorías van a generar eso, van a generar desbalances en mi conocimiento, en tratar de ver cómo lo incorporo mal y generé un problema. Y si a su vez una mala estrategia me va a generar lo mismo. Entonces estamos hablando de un camino igual. El camino lo hago de vuelta. Niño deportista, joven deportista, sobrecarga. Estudio, conocimiento profesional, nuevas teorías, mala estrategia. Es exactamente la misma gráfica y esto queda muy, muy claro que yo tengo que elegir correctamente todo el tiempo y debo aprender a decidir qué sacar y dónde poner la pieza que corresponda. más claro, imposible, Jorge. Es Bueno, así. Como actores responsables que somos dentro del futuro y dentro de la salud de todos nuestros deportistas, más allá obviamente del rendimiento y los logros deportivos, hay que tomar con mucha seriedad esto y hay que salir del ego personal para poder aprender de todo lo que se pueda. Por señor. eso también nos enfocamos mucho acá en preguntas sobre viejos métodos que pueden haber quedado en desuso, hacia dónde va esto, ¿no? Qué son las nuevas cosas que van a haber en un futuro. Porque bueno, porque entendemos que nadie tiene la verdad, entendemos que esto es de estudio constante, que hay cosas que ya quedaron atrás y que hay que soltarlas de una vez por todas, y que hay Sí. cosas que están por venir y que hay que enfocarse y que hay que volverse a poner a estudiar. Si sos un profe de 53 años, que jugás de taquito porque ya estás acostumbrado y tenés un método, un sistema, bueno, discúlpame, pero si tenés la responsabilidad profesional de hacer las cosas correctamente, te recomiendo que vuelvas a meterte a cursos y vuelvas a estudiar porque lo que creíamos verdadero hace 15 años ya casi que nada. Se Yo está también podría tirarme a dormir y a mis 55 decir, bueno, ¿yo qué más tengo que aprender? Hago lo que aprendí y lo que el resto me chupa un huevo, es una perdón la actitud expresión. responsable. Si Pero hiciera eso, ¿qué haríamos si eso lo hiciera un cirujano del corazón? No, ¿cuántos hay? yo aprendí a No, operar el corazón en el 90, yo ya estoy, no quiero aprender más. pero ¿cuántos hay que lo hacen? Ese es el problema. Entonces, Y yo así está. digo, la idea es poder avanzar, de no dormirnos en eso y poder avanzar de la mejor manera posible, a través de tener todos la humildad de decir, no sé, cuando no sabemos algo, y poder ir a buscar al menos, y sí saber que tengo el teléfono del que sabe. Entonces decir, bueno, a ver, lo llamo a este, porque tampoco tenemos la obligación de saber todo. No, Todos, yo entiendo que tenemos la mejor buena voluntad de crecer. En estos entrenadores de jóvenes y de chicos, muchas veces se da el ansia de tener un deportista de élite o un deportista que sobresalga. Entonces, en ese ansia que es del entrenador, no es del chico, que el chico va a jugar, es factible que lo lastimen, totalmente. por querer adelantar etapas. Y yo Así que, bueno, básicamente es eso. también a la gente a que
a que llamen y le escriban al que sabe o al que creen que puede ser un experto en el asunto que no sepan. Eso es un muy buen consejo. Más hoy que en el mundo de las telecomunicaciones y las redes sociales, todo el mundo está accesible. Todo, sí, es cierto. Un email, nadie responde, nadie demora más de una semana en respondértelo. No. Jorge, muchísimas gracias. Esto estuvo muy bueno. Obviamente que vamos a volver a repetir en algún momento. Dale. Va a quedar colgado en YouTube. Esto probablemente ahora lo estoy viendo gente en YouTube. Lo vamos a estar compartiendo en Instagram también. Y la idea es justamente seguir creciendo. Gracias como siempre por estar. Te mando un Bueno, fuerte muchas abrazo. gracias. Te extraño mucho. Ya tendrías que haber venido 2 veces a Montevideo. Sí, terrible, terrible esto. Ya nos habríamos visto 2 veces, ya hubiésemos comido 2 chivitos. Claro, y bueno, voy y me quedo un mes entonces la próxima que vaya. Un abrazo grande para vos y para la flaca. Gracias, igualmente por allá. Pase bien.